En la colonia La Esperanza hay una regla que todos conocen: si una casa abandonada sigue recibiendo cartas, jamás abra su buzón. Nadie recuerda quién dijo esa frase por primera vez. Pero todos la obedecen. Incluso los niños cambian de banqueta cuando pasan frente a la vieja casa de la calle Magnolia. La lluvia caía despacio aquella mañana. No era una tormenta. Era esa lluvia fina que parece no terminar nunca. Valeria, repartidora de paquetería desde hacía 6 años, revisó la siguiente entrega en su dispositivo. Destino: calle Magnolia número 17, Colonia La Esperanza. Frunció el ceño. Conocía esa dirección. Todos la conocían. Era la casa quemada. La casa donde, 15 años atrás, un incendio había consumido todo en una sola noche. La fachada seguía negra. Las ventanas eran agujeros oscuros. Y, aún así, el sistema marcaba una entrega programada el primer lunes de cada mes. Valeria caminó despacio. Cada paso levantaba pequeñas salpicaduras sobre el pavimento. No había coches. No había personas. Solo el ruido del agua cayendo sobre los árboles. Se detuvo frente al buzón oxidado. Introdujo el sobre. Pero algo ocurrió. El sobre no cayó. Parecía haberse detenido en mitad del buzón. Valeria miró por la ranura. Nada. Oscuridad absoluta. Empujó un poco más. Entonces, como si alguien hubiera tomado el sobre desde el otro lado. Valeria retiró la mano de inmediato. Respiró hondo. Miró alrededor. No había movimiento. Ni una sola cortina. Ni una sola puerta abierta. Solo la lluvia. Su dispositivo vibró. Entrega completada. Hora, 9:17. Firma del receptor: M. Herrera. Valeria sintió un escalofrío. Recordaba perfectamente la noticia del incendio. Toda la familia Herrera había muerto esa misma noche. Y, sin embargo, al levantar la vista descubrió algo que estaba seguro de no haber visto al llegar. Sobre el buzón descansaba una fotografía antigua. Una familia sonriendo frente a esa misma casa. La imagen estaba húmeda. Pero alguien había escrito con tinta azul una sola frase en la parte trasera: gracias por seguir entregándolas. Valeria miró la casa. Por primera vez tuvo la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. Y, sin saber por qué, guardó la fotografía en el bolsillo antes de marcharse. Valeria no pudo quitarse la fotografía de la cabeza. Toda la mañana repartió paquetes sin prestar atención a las direcciones. Cada vez que metía la mano en el bolsillo, sentía el papel húmedo entre los dedos. Algo en esa imagen la inquietaba. No era la familia. Era el fondo. La casa. Parecía diferente. Más viva. Con flores en las ventanas y bicicletas apoyadas junto a la entrada. Muy distinta a la ruina que acababa de visitar. Al terminar su turno, en lugar de volver a casa, condujo hasta la pequeña oficina de correos donde trabajaba don Ernesto. Tenía más de 70 años. Había repartido cartas durante media vida. Y conocía cada calle de la colonia La Esperanza. Cuando Valeria dejó la fotografía sobre el mostrador, el hombre perdió la sonrisa. Se quedó inmóvil. Pasaron varios segundos antes de hablar. ¿Quién te dio esto? Estaba encima del buzón de Magnolia 17. Don Ernesto bajó la mirada. Como si hubiera esperado esa respuesta durante muchos años. El anciano abrió un cajón de madera. Sacó una libreta gastada por el tiempo. Las primeras páginas estaban llenas de direcciones. Pero todas las hojas posteriores contenían una sola anotación. Magnolia número 17. Entrega realizada.
mes tras mes, año tras año, sin interrupción. Valeria pasó las páginas lentamente. Había registros de hacía 15 años. 16. 17. Mucho antes del incendio. No puede ser. Don Ernesto asintió. Jamás dejé de llevar cartas a esa casa. ¿Pero si estaba vacía? El hombre tardó unos segundos en responder. Miró hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. Vacía para todos. Menos para alguien. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Quién firmaba las entregas? Don Ernesto giró la libreta. En cada línea aparecía el mismo nombre. M. Herrera. La misma firma que había visto esa mañana en su dispositivo. El anciano respiró profundamente. Luego dijo algo que nunca había contado a nadie. El día del incendio yo fui el último en dejar una carta. Valeria levantó la vista. Don Ernesto tenía los ojos llenos de lágrimas. Y cuando me iba, escuché golpes. Golpes desde debajo de la casa. Pero los bomberos ya habían acordonado la calle. Me dijeron que eran vigas cayéndose. Nunca volví a hablar del tema. El silencio invadió la oficina. Solo se escuchaba la lluvia. Y el lento tic-tac de un reloj antiguo. Antes de que Valeria pudiera preguntar algo más, don Ernesto abrió otro cajón. Sacó un sobre amarillento. Nunca tenía sello. Nunca tenía remitente. Solo una frase escrita a mano. Entregar únicamente si alguien se atreve a abrir el buzón. Valeria lo sostuvo entre las manos. Notó que estaba completamente seco. Como si hubiera permanecido protegido del paso del tiempo. Miró al anciano. Él solo respondió con un susurro. Creo que llevaba 15 años esperándote. Valeria sostuvo el sobre durante varios segundos. El papel era antiguo. Las esquinas estaban amarillas. Pero no tenía polvo. Parecía que alguien lo hubiera colocado en el cajón esa misma mañana. Don Ernesto permanecía en silencio. No intentó detenerla. Solo observaba la lluvia caer detrás del cristal. Con cuidado, Valeria abrió el sobre. Dentro no había una carta. Había una llave pequeña de latón. Y una hoja doblada 4 veces. La tinta estaba desgastada, pero aún podía leerse. Si estás leyendo esto, significa que alguien por fin decidió dejar de mirar hacia otro lado. Valeria sintió un escalofrío. Continuó leyendo. No busques en la casa. Busca debajo de ella. Debajo de la frase aparecía un dibujo infantil. Una casa. Un árbol. Y un rectángulo marcado justo bajo la cocina. En una esquina, escrito con letra temblorosa, solo había una palabra. Sótano. Valeria levantó la mirada. ¿Los planos? ¿Esa casa tenía sótano? Don Ernesto tardó unos segundos en responder. Negó con la cabeza. Eso dijeron siempre. Después se levantó con dificultad y caminó hacia un viejo archivador metálico. Sacó una carpeta cubierta de humedad. En la portada podía leerse. Expediente Municipal, Magnolia número 17. Dentro solo había 3 hojas. Las demás habían sido arrancadas. La primera era un permiso de construcción. La segunda, un informe del incendio. La tercera era un plano. Valeria lo extendió sobre la mesa. Y entonces lo vio. Debajo de la cocina aparecía un espacio rectangular. Un cuarto sin ventanas. Con una única escalera de acceso. Un sótano. Alguien había dibujado una enorme X roja encima. Y escrito a mano. No inspeccionar. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Don Ernesto se dejó caer en la silla. Su voz apenas era un susurro.
Ese plano desapareció hace 15 años. Valeria lo miró sorprendida. ¿Quién lo encontró? El anciano negó lentamente. Nadie. Porque yo nunca se lo enseñé a nadie. El silencio volvió a llenar la oficina. Solo el reloj seguía marcando el paso del tiempo. Valeria guardó la llave en el bolsillo. Después dobló el plano con cuidado. No necesitaba más respuestas. Sabía exactamente a dónde iba a regresar. A la casa de Magnolia número 17. Pero esta vez, no para entregar una carta, sino para descubrir que llevaba 15 años oculto bajo sus cenizas. La lluvia seguía cayendo sobre la colonia La Esperanza. No había coches. No había vecinos. Solo el sonido del agua resbalando por las fachadas oscuras. Valeria estacionó frente a Magnolia número 17. Apagó el motor. Durante unos segundos permaneció inmóvil con la pequeña llave de latón entre los dedos. No sabía por qué, pero sentía que alguien llevaba mucho tiempo esperándola. Abrió la puerta del coche. El aire olía a tierra mojada y madera vieja. Cada paso hacia la casa hacía crujir las hojas secas mezcladas con ceniza. La fachada estaba igual que siempre. Paredes negras. Ventanas vacías. Un buzón oxidado. Pero había algo diferente. La puerta principal estaba entreabierta. Muy poco. Lo suficiente para dejar ver un interior completamente oscuro. Valeria se quedó inmóvil. Recordaba perfectamente que aquella mañana estaba cerrada. Empujó despacio. El recibidor seguía cubierto por restos del incendio. Muebles calcinados. Retratos caídos. Un reloj detenido exactamente a las 9:17. La misma hora que aparecía en el registro de la entrega. Valeria sintió un escalofrío. Continuó avanzando. Cada gota que caía desde el techo rompía un silencio imposible. Entonces lo vio. Sobre una mesa ennegrecida había una taza de porcelana. Intacta. Dentro descansaba una llave idéntica a la que llevaba en el bolsillo. Las colocó una junto a la otra. Eran exactamente iguales. Pero una tenía grabada una letra. La otra tenía un número. M. 17. En ese instante, una corriente de aire recorrió la casa. No movió los muebles. No cerró la puerta. Solo levantó una hoja quemada que estaba bajo la mesa. Valeria la recogió. Era un recibo de renta. Fecha: 3 días antes del incendio. En la parte inferior aparecía una nota escrita a mano. Si mañana vienen por nosotros, esconde la segunda llave bajo la taza. El pulso de Valeria comenzó a acelerarse. Miró la cocina. Recordó el dibujo del niño. Recordó el plano. Recordó la palabra escrita con tinta temblorosa. Sótano. Avanzó lentamente. La cocina estaba cubierta por una gruesa capa de ceniza. No había ninguna escalera. Solo un viejo piso de mosaico roto. Se agachó. Golpeó el suelo con los nudillos. Hasta que uno de los golpes sonó diferente. Hueco. Valeria retiró la ceniza con las manos. Debajo apareció una pequeña cerradura oxidada. Exactamente del tamaño de la llave marcada con la letra M. La sujetó con fuerza. Respiró hondo. Y cuando estaba a punto de introducirla, no parecían golpes para pedir ayuda. Parecían golpes para avisarle que, al otro lado de aquella puerta olvidada, alguien llevaba 15 años esperando que por fin la encontraran. Valeria sostuvo la llave con la mano temblando. Los 3 golpes habían cesado. Ahora solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando el techo roto.
Miró a su alrededor. La casa seguía completamente inmóvil, como si estuviera conteniendo la respiración. Introdujo la llave en la cerradura. Durante un instante creyó que no giraría, pero el mecanismo respondió con un crujido metálico. Clac. Después otro. Clac. Y finalmente, un pesado seguro se liberó bajo el suelo. Valeria retiró con esfuerzo una losa de mosaico. Debajo apareció una argolla oxidada. Tiró de ella. Una puerta de madera emergió lentamente entre la ceniza. Un olor a humedad escapó desde la oscuridad. No era un olor desagradable. Era el olor de un lugar que llevaba demasiados años cerrado. La luz de su teléfono iluminó el interior. Una estrecha escalera descendía varios metros bajo la casa. Cada peldaño estaba cubierto por una fina capa de polvo. Excepto uno. El primero. Tenía una huella reciente. Valeria tragó saliva. Comenzó a bajar. 1, 2, 3 escalones. Hasta llegar a una pequeña habitación. No había muebles quemados. No había ceniza. Todo permanecía intacto. Una mesa. 4 sillas. Un calendario detenido en el mismo mes del incendio. Y una lámpara de petróleo completamente consumida. Sobre la mesa descansaba una caja metálica. Encima alguien había escrito con marcador negro: para quien no tenga miedo de saber la verdad. Valeria levantó la tapa. Dentro encontró decenas de sobres perfectamente ordenados. Todos con nombres diferentes. Vecinos. Comerciantes. Un bombero. Un policía. Un funcionario del ayuntamiento. Y al fondo, una libreta infantil de tapas azules. La abrió. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos. Una familia. Un perro. La casa. Después aparecieron frases escritas con letra insegura. Hoy papá dijo que vienen otra vez. Mamá escondió papeles debajo del piso. Nos dijeron que si firmamos nos darán otra casa. Papá no quiso. Valeria siguió pasando hojas. Hasta llegar a la última. Solo había una frase. Escrita con mucha presión. Como si la mano hubiera temblado. Escucho gente arriba. No abran la puerta. Nos van a encontrar. Valeria dejó de respirar. Miró lentamente hacia el techo. Sobre su cabeza se escuchó el ruido de pasos. No eran muchos. Solo 2 personas caminando despacio sobre el viejo piso de la cocina. Después una voz masculina. Lejana. Casi un susurro. Otra vez hay alguien aquí. Una segunda voz respondió. Debimos derribar esta casa hace años. Valeria apagó la linterna del teléfono. La habitación quedó completamente a oscuras. Y comprendió algo aterrador. No era la única que conocía el secreto de Magnolia número 17. Alguien había vuelto para asegurarse de que nadie lo descubriera. Valeria permaneció inmóvil. Con la linterna apagada. Con la respiración contenida. Sobre su cabeza, los pasos continuaban recorriendo la cocina. Lentos. Tranquilos. Como si quienes caminaban conocieran perfectamente cada rincón de la casa. Uno de los hombres habló en voz baja. La puerta está abierta. El otro respondió sin preocupación. Seguro fueron los muchachos que vienen a tomar fotos. Después hubo un silencio. Y entonces... Valeria sintió un escalofrío. No estaban buscando curiosos. Estaban comprobando que todo siguiera exactamente como hacía 15 años. Sujetó con fuerza la libreta del niño. La caja metálica seguía abierta sobre la mesa. Dentro había más documentos. Sin pensarlo, comenzó a guardarlos en su mochila. Contratos. Recibos.
fotografías, copias de escrituras, hasta que encontró un sobre mucho más grueso que los demás. En la portada podía leerse: Proyecto Plaza La Esperanza. Lo abrió. En el interior había un plano urbanístico. La casa de Magnolia número 17 aparecía marcada con un círculo rojo. Y alrededor, una nota escrita a mano: mientras esta propiedad siga habitada legalmente, no podremos construir. Debajo, varias firmas. Empresarios, funcionarios, un notario y un sello oficial del municipio. Valeria comprendió la verdad. Aquella familia nunca quiso vender. Nunca aceptó abandonar su casa. Y alguien decidió resolver el problema de la peor manera posible. En ese instante, una fotografía cayó del interior del sobre. Era una imagen tomada el día del incendio. Se veía humo, bomberos, vecinos. Pero al fondo, dos hombres sonriendo junto a una camioneta blanca. Uno de ellos llevaba un impermeable oscuro. Valeria levantó lentamente la vista. Sobre el techo volvió a escucharse una voz. Revisa la cocina. Es donde siempre escondían las cosas. Un golpe. Después otro. Y el sonido de unos pasos acercándose exactamente hacia la trampilla. Valeria sujetó la mochila contra el pecho. Dentro llevaba los contratos, las fotografías, la libreta del niño. Y la verdad que alguien había intentado enterrar durante 15 años. Sobre su cabeza, los golpes se hicieron más fuertes. Empújala. La vieja madera comenzó a ceder. Pequeños trozos de polvo cayeron sobre su cabello. Valeria apuntó con la linterna hacia la puerta secreta. Era estrecha. Apenas cabía una persona. Respiró hondo. Y comenzó a avanzar. El pasillo era de ladrillo antiguo. Muy bajo. Muy angosto. Cada paso levantaba una nube de tierra que llevaba años sin moverse. La lluvia seguía escuchándose a lo lejos, pero cada vez más débil, como si estuviera alejándose del mundo. Después de unos metros, la linterna iluminó algo inesperado. Había decenas de dibujos pegados en la pared, con cinta adhesiva ya amarillenta. Casas, árboles, perros, y siempre la misma familia. En el último dibujo aparecían 5 personas tomadas de la mano. Una mujer, un hombre, un niño, una niña y una anciana. Sobre todos ellos, escrito con letra infantil: Aquí vivimos felices. Valeria sintió un nudo en la garganta. Detrás del dibujo apareció una fotografía. Era la misma familia. Pero esta vez no sonreían. Miraban directamente a la cámara, como si supieran que alguien encontraría aquella imagen muchos años después. En la parte trasera había una fecha: 2 días antes del incendio. Y una frase: si desaparecemos, no fue un accidente. Valeria cerró los ojos un instante. Ya no quedaban dudas. Nunca las hubo. Entonces, los hombres acababan de abrir la trampilla. Sus voces resonaban por el sótano. La linterna está encendida. No puede estar lejos. Valeria continuó avanzando. El túnel comenzó a subir, hasta desembocar en una vieja bodega abandonada, cubierta de telarañas y herramientas oxidadas. Empujó una puerta metálica. La bisagra chirrió con fuerza. Salió al exterior. La lluvia seguía cayendo sobre la colonia La Esperanza. Pero ahora estaba en el terreno trasero de una pequeña capilla abandonada. Apenas 20 metros separaban aquel lugar de Magnolia número 17.
Miró hacia la casa. Y entonces vio algo que la dejó completamente inmóvil. Bajo la lluvia había una mujer mayor, vestida de negro. Sostenía un paraguas transparente. No parecía sorprendida de verla. Solo levantó lentamente la mano y señaló la mochila. Después sonrió con tristeza. Y dijo una única frase. Por fin alguien decidió escuchar. Un relámpago iluminó la calle. Valeria parpadeó. La mujer ya no estaba. En el suelo, donde había permanecido unos segundos antes, solo quedaba un pequeño ramo de magnolias blancas completamente secas. Valeria lo recogió. Y comprendió que la presencia que la había guiado durante toda la historia jamás intentó asustarla. Solo estaba esperando que alguien sacara la verdad de aquella casa. Mientras tanto, a lo lejos, las sirenas de una patrulla comenzaron a acercarse. No sabía quién las había llamado. Pero por primera vez en 15 años, el silencio de la colonia La Esperanza estaba a punto de terminar. Las sirenas se detuvieron frente a Magnolia número 17. Valeria permanecía bajo el techo de la vieja capilla, con la mochila empapada y el ramo de magnolias secas entre las manos. La lluvia seguía cayendo. Pero algo había cambiado. La colonia La Esperanza ya no estaba en silencio. Los vecinos comenzaron a salir poco a poco. Primero una ventana. Después una puerta. Luego otra. Como si todos llevaran años esperando el mismo momento. 2 patrullas iluminaron la calle con luces azules y rojas. Los hombres que habían entrado en la casa salieron con aparente tranquilidad. Uno de ellos levantó las manos. Somos de la inmobiliaria. Solo revisábamos el estado del inmueble. Un policía asintió sin demasiado interés. Parecía dispuesto a marcharse. Entonces Valeria cruzó la calle. Empapada. Con la ropa cubierta de polvo. Y dejó la mochila sobre el cofre de la patrulla. Sacó la libreta del niño. Después los contratos. Las fotografías. Los recibos de renta. Y por último el plano del sótano. Nadie dijo una palabra. El policía pasó lentamente las páginas. Su expresión cambió por completo. ¿De dónde sacó esto? Valeria miró la casa. Después miró a todos los vecinos que comenzaban a reunirse alrededor. Y respondió con calma. De donde ustedes nunca quisieron mirar. Un silencio pesado cayó sobre la calle. Una mujer mayor dio un paso al frente. Tenía el cabello completamente blanco. La voz quebrada. Yo escuché gritos esa noche. Todos la miraron. Nunca antes había contado aquello. Un hombre levantó la mano. Yo vi una camioneta blanca salir antes de que llegaran los bomberos. Otro vecino habló. Nos pidieron que dijéramos que la casa estaba vacía. Las confesiones comenzaron a surgir una detrás de otra. Como si durante 15 años hubieran permanecido atrapadas en la garganta de toda la colonia. Uno de los 2 hombres intentó alejarse. Pero un policía lo detuvo. Valeria observó el impermeable oscuro. Era el mismo de la fotografía. No tenía ninguna duda. Entonces apareció un tercer vehículo. Una camioneta antigua. De ella bajó don Ernesto. Caminó despacio hasta la patrulla. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta. La misma donde había registrado todas las entregas durante décadas. La abrió por la primera página. Y la colocó junto a los documentos. Cada primer lunes del mes vine a esta casa. Nadie me obligó. Pero nunca dejé de pensar que alguien seguía esperando una carta. Los vecinos guardaron silencio. La lluvia seguía cayendo sobre todos por igual. En ese momento, un joven policía levantó una vieja fotografía. La observó unos segundos. Después señaló el fondo de la imagen. ¿Quién es esa señora? Todos miraron. Al fondo aparecía una mujer vestida de negro sosteniendo un paraguas transparente.
exactamente igual que la que Valeria había visto junto a la capilla. La anciana que había confesado primero comenzó a llorar. Sus labios apenas se movieron. Es doña Marta, la abuela de los Herrera. Murió 3 años antes del incendio. Valeria sintió un escalofrío. Miró hacia la capilla. No había nadie. Solo el ramo de magnolias secas descansando sobre el suelo mojado. Y comprendió que incluso quienes ya no estaban habían permanecido allí, esperando que alguien, por fin, pronunciara sus nombres. La lluvia había limpiado la ceniza de las banquetas. Por primera vez en muchos años, la gente permanecía frente a Magnolia número 17 sin bajar la mirada. Los policías acordonaron la casa. Peritos, bomberos, personal del ayuntamiento. Todos entraban y salían en silencio. Valeria observaba desde la acera, con la libreta del niño entre las manos. Un bombero salió del interior con el rostro completamente serio. Se acercó al inspector. Le entregó una pequeña caja metálica cubierta de tierra. Era distinta a la que Valeria había encontrado en el sótano. Mucho más antigua. Mucho más pesada. El inspector la abrió lentamente. Dentro había 5 relojes. Todos detenidos exactamente a las 9:17. 5 actas de nacimiento. 5 fotografías familiares. Y un sobre perfectamente conservado. En la portada solo podía leerse una frase. Ábrase cuando alguien quiera saber la verdad. El inspector desplegó la carta. La lluvia caía sobre el papel. Pero la tinta seguía intacta. Comenzó a leer en voz alta. Mi nombre es Manuel Herrera. No vamos a abandonar nuestra casa. Dicen que este terreno vale más que nuestra vida. Nos ofrecieron dinero. Nos amenazaron. Y hoy regresaron diciendo que, si mañana seguimos aquí, ya no habrá otra oportunidad. El silencio se volvió absoluto. Solo se escuchaba la lluvia. Si alguien encuentra esta carta, no culpe a nuestros vecinos. Ellos también tuvieron miedo. Solo les pido una cosa. No permitan que olviden nuestros nombres. Nadie habló. Ni siquiera los policías. La anciana que había confesado en la noche comenzó a caminar hacia la casa. Sacó una pequeña vela de su bolso. La colocó junto al buzón. Después escribió con un marcador sobre un pedazo de cartón. Familia Herrera. Sin darse cuenta, otra vecina hizo lo mismo. Luego un hombre. Después una niña. En pocos minutos, toda la banqueta se llenó de flores, velas y papeles con nombres escritos a mano. Valeria sintió que alguien se colocaba a su lado. Miró de reojo. Era un niño de unos 10 años. Cabello oscuro. Playera azul. Sostenía una pelota de plástico. La misma que había rodado por el sótano. El niño sonrió. No dijo una sola palabra. Solo miró el improvisado memorial. Después señaló el buzón. Valeria se acercó. Lo abrió por última vez. Dentro solo había un sobre blanco. Sin remitente. Sin sello. Lo abrió lentamente. Era un recibo de renta. Importe. 0 pesos. Estado. Pagado en su totalidad. Valeria levantó la vista. El niño ya no estaba. En ese mismo instante, el viejo buzón se abrió por completo. Y todas las cartas acumuladas durante 15 años salieron impulsadas por una ráfaga de viento. No volaban con violencia. Se elevaban despacio. Como si cada una buscara a la persona que debía leerla. Los vecinos comenzaron a atraparlas. Al abrirlas, descubrieron que no contenían dinero. Ni amenazas. Ni documentos. Solo una frase escrita con distinta caligrafía, repetida una y otra vez. Gracias por no olvidarnos. La lluvia siguió cayendo. Pero esa noche, por primera vez desde el incendio,
nadie sintió miedo en la colonia La Esperanza. 3 meses después, la lluvia había desaparecido. Por primera vez en mucho tiempo, el sol iluminaba la colonia La Esperanza. Magnolia número 17 seguía en pie. Pero ya no estaba rodeada por cintas de seguridad. Ni por policías. Ni por curiosos. El terreno había sido limpiado. Las paredes quemadas permanecían como un recuerdo que nadie quiso borrar. Donde antes estaba el viejo buzón, ahora había una pequeña placa de piedra. En memoria de la familia Herrera y de todas las voces que el miedo intentó silenciar. Valeria llegó caminando con una caja entre las manos. Dentro llevaba todas las cartas recuperadas. Las que el viento había repartido por la colonia. Las que los vecinos decidieron devolver. Se arrodilló frente a la placa. Y comenzó a colocarlas una por una. No como correspondencia, sino como memoria. Poco a poco comenzaron a llegar los vecinos. Don Ernesto. La anciana que por fin habló. Los niños que antes cambiaban de banqueta. Nadie llevaba flores. Cada persona llevaba una carta. La depositaban en una urna transparente instalada junto a la casa. Sin decir una palabra. Un pequeño niño se acercó a Valeria. ¿Aquí vivían los fantasmas? Ella sonrió. Miró la vieja fachada. Después negó con la cabeza. No. Aquí vivían personas. Y durante muchos años nadie quiso recordarlas. El niño dejó una magnolia blanca sobre la piedra. Y salió corriendo. Valeria levantó la vista. En la ventana del segundo piso, donde ya no quedaban cristales, creyó ver por un instante a una familia observando la calle. Un hombre. Una mujer. 2 niños. Y una anciana. No saludaban. No pedían ayuda. Solo contemplaban cómo la colonia volvía a pronunciar sus nombres. Un soplo de viento movió las ramas del árbol de magnolia. Cuando Valeria volvió a mirar, la ventana estaba vacía. Sonrió. No con miedo. Con alivio. Porque comprendió que algunas presencias no permanecen para asustar. Permanecen para asegurarse de que la verdad encuentre a alguien dispuesto a escucharla. El sol atravesó las nubes. La placa brilló unos segundos. Y justo debajo, alguien había dejado un último sobre. Valeria lo abrió. Dentro solo había una hoja en blanco. Pensó que estaba vacía. Hasta que la luz reveló unas letras casi invisibles. La esperanza nunca estuvo en esta casa. Siempre estuvo en quienes decidieron dejar de guardar silencio. La cámara comenzó a elevarse lentamente. La colonia La Esperanza apareció completa. Niños jugando. Vecinos conversando. La vieja magnolia número 17 convertida en un pequeño memorial. Y una fila de cartas blancas moviéndose con el viento como si fueran aves emprendiendo el vuelo. Las leyendas dicen que hay casas donde aún viven los fantasmas. Pero la verdad es mucho más sencilla. Lo que nunca abandona un lugar son los recuerdos que nadie se atreve a contar. Y desde aquel día, en la colonia La Esperanza, cada primer lunes del mes ya no llegó ninguna carta. Porque la deuda nunca fue de dinero. Fue de memoria.